Muy buenas tardes, llegó el gran hermano. La semana pasada habíamos estado hablando de François Vidocq y de cuáles eran los puntos en común que teníamos con este hombre, que había tenido un pasaje bastante terrible en su primera parte de su vida, hasta que consigue regenerarse y, según los franceses, según su punto de vista, que en algunos aspectos comparto, funda la criminología. Ahora nos vamos a ir de ahí, nos vamos a ir de Francia, nos vamos a ir a Judea, vamos a viajar mucho más atrás. Entonces vamos a caer en el 66 después de Cristo, en plena revolución judía. ¿Qué sucedía en ese momento en Tierra Santa? Bueno, los romanos habían pasado por Arrase con el templo de Salomón, se habían llevado la menorá, se habían llevado supuestamente el Arca de la Alianza, y el pueblo obviamente no los quería, había surgido un nacionalismo judío, querían su libertad y querían que los romanos se mandaran a mudar lo más pronto posible. Pero ¿qué sucede? Los romanos habían desarmado al pueblo, el pueblo tenía apenas elementos de labranza y también había una cuestión social, ya estaban cansados de pelear. ¿Por qué? Estaban cansados de pelear porque nunca llegaba el momento de la victoria, es decir, sus dioses, tanto el Dios del Viejo Testamento como para algunos ya el Dios del Nuevo Testamento, representado en un crucificado hace 66 años apenas, no colaboraba, no enviaba ningún rayo divino, no había más Moisés que llevara plagas, es decir, los romanos hacían lo que se les daba la gana con todo el mundo. Pero ¿qué sucede? En el 66 a.C. aparece un señor que se llama Bar Yorá. El señor que se llamaba Bar Yorá había sido militar, había estado en las guerras judías, había sido herido en varias oportunidades, tenía una mutilación física. Pero esa mutilación física y esos años que ya tenía encima no exoneraban el odio acérrimo, mortal que tenía para contra los invasores romanos. Entonces este hombre crea una organización de criminales, una organización de asesinos y envenenadores. Esta organización, con el paso de los años, se transforma en una organización tan importante y tan peligrosa para el Imperio Romano que el emperador Cornelio exige la eliminación de absolutamente toda esta gente. Algo así como las tropas americanas en Vietnam, no levantamos prisioneros con vida. Bueno, los romanos dijeron: no queremos a estos judíos que pertenecen a esa asociación, que se había desprendido de una asociación de derecha, que eran llamados los celotes. Pero los celotes no eran tan agresivos. Los celotes podían prender fuego a un granero, es más, tenían una característica: se suicidaban en público para demostrar el descontento, pero no llegaban a matar a nadie. En cambio, este desprendimiento, encabezado por este señor Bar Yorá, era sumamente peligroso. ¿Por qué? Porque eran criminales entrenados por este hombre muy prolijamente, muy finamente, en la técnica del envenenamiento y el asesinato rápido y limpio, sin huellas. Eran fantásticos. A los ojos de la historia, no es que un criminal sea fantástico, ¿no? Sino a los ojos de la historia. Este señor Bar Yorá comete una inmensa cantidad de crímenes. Se empiezan a encontrar soldados romanos degollados en su puesto de guardia, aún de pie. Se empiezan a encontrar referentes romanos, políticos, tanto apuñalados como envenenados en su propia cama y con la esposa durmiendo al lado, y ella no se había enterado, con guardias y con esclavos dando vuelta por ahí y no se había enterado. Bueno, estos hombres tenían un entrenamiento muy exhaustivo, muy profundo, que llevaba 2 años. Después nos enteramos que este entrenamiento llevaba 2 años, y muy pocos llegaban
a ser mano de obra operativa. Los que no pasaban el entrenamiento quedaban como informadores o como espías, pero era una organización sumamente bien armada. Existían aquellos que fabricaban los venenos, existían aquellos que fabricaban un cuchillo muy pequeño de doble filo que podía ser escondido fácilmente en las mangas de los jubones, en las botas, en algún lugar del cuerpo y no era encontrado. Existían aquellos que preparaban a la víctima, es decir, que la seguían, le investigaban las costumbres, los horarios. Todo eso era transmitido a la mano de obra operativa y la mano de obra operativa cometía los crímenes. Entonces, Cornelio, en Roma, expide el lex Cornelia sicaris et benefictis. ¿Cómo andamos de latín? Para atrás, ¿no? Bueno. La ley Cornelia sobre apuñaladores y envenenadores. Ley Cornelia sicaris benefictis. Ley Cornelia sobre apuñaladores y envenenadores. Es decir, que esta gente se transformó en un grupo tan peligroso y tan temido por el Imperio Romano que el propio emperador Cornelio emite una ley para ellos especialmente. Y acá entra un amigo de este foro, un amigo de la casa, un amigo personal, que es Flavio Josefo. ¿Quién era Flavio Josefo? Flavio Josefo fue un celote que, es decir, un revolucionario, que antes de ser historiador alcanza el grado de general del ejército judío, pero después se retira. Ya un hombre grande, mayor, sospecha que no se podía pelear en contra del Imperio Romano sin destruir toda la población, porque bueno, uno mataba 50 romanos, pero el Imperio mandaba 500, uno mataba 450 y el Imperio mandaba 1100. No se podía. No pudo hacerlo ninguna nación. La destrucción del Imperio Romano se le debe al propio Imperio Romano. Por eso lo hablaremos en otro momento, no tiene nada que ver con criminología. En todo caso lo hablaremos en mis páginas de arqueología, si ustedes quieren. Pero bueno, ¿qué sucede? Llega el 70 después de Cristo, perdón, y estos sicarios, en función de la cantidad de tropas que enviaba el Imperio Romano y en función de la ley Cornelia, iban siendo reducidos, pero no en número, porque siempre aparecían nuevos, reducidos en sectores geográficamente, los iban encasillando cada vez más, acorralando cada vez más. ¿Por qué? Porque el pueblo no los ayudaba. El pueblo judío ya no quería pelear más. Entonces los sicarios se vieron solos, si bien formaban un ejército, se manejaban absolutamente en las sombras, no eran encontrados con facilidad, pero bueno, estaban solos. Muere Bar Yorá, las nuevas cabezas de esta gente, que toman el nombre del arma que utilizaban, de esa daga pequeña y de doble filo, muy difícil de encontrar entre las ropas, que se llamaba sica, se empiezan a autollamar sicarios. Y llegan a la actualidad con el mismo nombre, ¿no? Un sicario es aquel que mata por encargo. Ahora, ustedes me dirán, el sicario judío no mataba por encargo, mataba por una cuestión de nacionalismo. Al principio, cuando muere Bar Yorá, los sicarios empiezan a cambiar de filosofía y dicen, bueno, a ver, si paga, tanto da matar a un romano como a un griego como a un judío. Entonces, han habido casos en el accionar de estos sicarios que cuando fueron a matar a un representante romano, el representante romano les dijo, ¿cuánto le dieron a ustedes para que me vengan a matar a mí? 50 monedas de oro. Llévate 75 y tráeme la cabeza del que te mandó. ¿Cómo no? Pagame primero. El sicario se transforma de ser en un principio un revolucionario y nacionalista a ser un criminal por encargo. Y se le termina la magia. Se acabó. Los sicarios empiezan a retroceder,
y se hacen fuertes en una colina, en una montaña denominada Masada, que existe el día de hoy. Dicho sea de paso, es el lugar donde van a tomar juramento aquellos que se reciben como comandos en el Mossad. Los oficiales del Mossad que se reciben como comando reciben el juramento en Masada. ¿Por qué? Porque es una montaña histórica que representa un momento en particular, una situación en particular. Son perseguidos, replegados y suben a Masada. Y ahí se hacen fuertes. ¿Por qué se hacen fuertes en Masada? Porque Masada, para que ustedes lo entiendan más o menos, tiene la forma de un corcho de sidra. Háganse la imagen de un corcho de sidra o de champán, que es finito en su base y arriba se abre como un hongo. Entonces, ¿qué pasa? Era muy difícil subir hacia donde estaban los sitiados, porque los tipos se podían defender desde arriba. Porque no era una montaña plana, un pico cortado, sino que en su última porción tenía una saliente que era muy difícil de subir sin que te tiraran piedra, qué sé yo, lo que tenían, no sé con qué se defenderían, los escupirían de arriba, porque llega un momento que no, cuando estás sitiado no tenés nada más. Y llegó ese momento, y llega el momento de nuestro amigo Flavio Josefo. Cuando los ejércitos romanos determinan que no había más movimiento arriba, y dijeron, bueno, esta gente se quedó sin comida y sin agua. Esto fue sitiado en el 70 después de Cristo. Y suben, consiguen subir sin ningún inconveniente. Ponen sus torres de madera, suben, se acercan con las torres de madera, y cuando llegan se encuentran con un espectáculo dantesco, espantoso. Cientos de estos sicarios, junto con sus hijos, sus mujeres, los ancianos, estaban todos muertos. Inmediatamente el informe del centurión romano a Cornelio fue un suicidio en masa. Y nuestro primer criminólogo de la antigüedad, Flavio Josefo, refuta lo que dijo el centurión. Dice, no, esto no fue un suicidio, esto fue un asesinato. El centurión le escucha, Josefo, a ver, hermano, ¿cómo un asesinato? Si murieron todos, ¿se suicidaron? No. Por la forma en que están colocados los cuerpos, no se suicidaron. De haberse suicidado, hubiesen caído de otra manera. Lo que acá sucedió, dice Josefo, sin haber tenido ningún testigo, y después se comprobó, es que se colocaron en línea, se acostaron en el piso, y cada uno tuvo que clavar el puñal en el corazón de aquel que tenía a la derecha. Por eso, dice Josefo, separado hay un grupito de dos. Y es verdad, había dos cadáveres separados medianamente lejos de esa casi interminable fila de cadáveres. Porque esos dos estaban comprobando que todos mataran al que tenía al lado, ya sea al niño, al anciano, a la mujer, a quien fuere, y acudían en caso de que alguno dudara y lo ayudaban. Luego, uno de los dos que están separados mató al otro y sí, el último se degolló. Y nos damos cuenta que se degolló no solamente porque está degollado, sino por la posición en que tiene el puñal. El codo del degollado estaba sobre el cadáver del otro y todavía el cuchillo descansaba en el pecho. Durante muchos años esa teoría, la de Flavio Josefo, como era un historiador, no fue tomada en serio, pero en la actualidad es la teoría absoluta de lo que pasó en Masada, de lo que pasó con estos muchachos. Hay algunas características con respecto a los sicarios que son muy curiosas. Por ejemplo, Barrabás era un sicario. Digo, si es que existió Barrabás, porque hay un problema con el nombre Barrabás. Cuando Pilato pide al pueblo que decida a quién quieren dejar en libertad, si al que se hace llamar al Hijo del Hombre o al otro, el pueblo no responde.
¿Por qué no responde? Porque si el pueblo hubiese dicho al Hijo del Hombre, hubiera dicho Barrabás, porque Bar-Abas significa Hijo del Hombre. Entonces, ahí hay un pequeño problema con la historia de Barrabás y de Jesús, porque aparentemente Barrabás es una figura colocada en esta historia como para demostrar que el pueblo judío sí o sí quería que Jesús fuera crucificado. Jesús no tenía salida. Tenía que ser asesinado el Hijo del Hombre, tanto el Hijo del Hombre como Bar-Abas, el Hijo del Hombre. No hay ningún registro de ningún delincuente denominado Barabas en aquella época, pero bueno, no nos olvidemos que la Biblia fue traducida por griegos y modificada de la original. Y otro y último detalle muy curioso con respecto a los sicarios, si nosotros traducimos del griego, que fue traducido y mal traducido, al arameo, Judas Iscariote, nos va a quedar el sufijo ote, que significa pertenece a o es de, y después nos queda Iscariot. Muchos arqueólogos bíblicos se inclinan a pensar que Judas era un sicario, o que la historia que lo coloca en la traición de Jesús lo coloca como un sicario. ¿Por qué? Porque si lo traducimos en arameo es el que pertenece a los sicarios, Iscar-ote o Iscariot-te, ¿sí? Depende de cómo se lo pronuncie, si en yiddish o en arameo, pero básicamente era el sufijo ote, que significaba el que pertenecía a, y Iscariot. Los griegos, cuando lo traducen, le agregan el Judas. En ningún momento en el Antiguo Testamento al principio se lo menciona como Judas, sino como Iscariote. Luego, la traducción de los 70, de la Vulgata, hace que aparezca Judas antes de Iscariot-e o Iscariote, ¿sí? O sea, aquel que pertenecía a los sicarios. O sea, bueno, como les dije el otro día, vamos a hablar del que para mí fue el primer detective de la historia, Flavio Josefo, un historiador al cual le debemos incluso la historia de la crucifixión, porque él, siendo muy joven, estuvo cercano a la crucifixión. Y también le debemos el hecho de que nos haya contado que el primer papa fue la hija de San Pablo, de San Pedro, no San Pedro. Pero bueno, eso lo dijo Flavio Josefo, y la iglesia no está tan en desacuerdo. Pero como ha pasado hace tanto tiempo, a la iglesia ya mucho no le interesa si fue Pedro o fue la hija de Pedro, que en realidad la primera iglesia era matriarcal, así que por algún motivo eliminaron a María y la hicieron subir en cuerpo y alma para que no encontraran el féretro, y también eliminaron a todas las mujeres, excepto a Magdalena, que trataron de pasarla por prostituta, pero después resurgió gracias a los pobres caballeros de Cristo, o sea, los templarios, gracias a la masacre de Languedoc, a la masacre albigense, gracias a San Bernardo, un papa muy curioso, muy extraño, pero eso lo podemos hablar en otros foros. Aquí hablamos de criminología, hablamos de una línea de tipos que originalmente parecieron suicidados, y por la posición de los cuerpos, un tipo que no era militar, o lo había sido hacía muchos años, dijo: muchachos, esto fue asesinato, no fue suicidio. Y de unos muchachos que resultaron tan importantes para que el emperador romano emitiera una ley contra apuñaladores y envenenadores. Bueno, lo prometido es deuda, les conté la historia, es más, hasta pasamos por Judas y por Barrabás. Hay mucho trabajo con las nuevas desapariciones en la República Argentina. Yo ya estoy personalmente en 3 casos que se van a reabrir, por eso tengo la nueva página abierta, porque ahí lo voy a volcar.
No me interesa mostrar, como dije siempre, ni logros ni fracasos, me interesa mostrar el trabajo, nada más, lo demás es un accidente. Así que les ruego la colaboración de ustedes porque, bueno, ustedes son el puntal. Inshallah.